la UCO halla pruebas del sobre confidencial con el que Aldama amenaza a Pedro Sánchez. ¿Qué tal? Soy Luis Rafael. Bienvenidos a Sumario de Tarde, el podcast diario de The Objective en el que repasamos las noticias más importantes este jueves 23 de enero de 2025. Seguimos a vueltas con el sobre de Aldama. El empresario y comisionista del caso Koldo lleva tiempo amenazando a Pedro Sánchez con un sobre que dice tener en su poder y cuyo contenido compromete al presidente del gobierno. Hoy en The Objective contamos que ese sobre existe y contiene información sobre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el petróleo del país, según se desprende del sumario del caso hidrocarburos. En la investigación, los agentes aún no han encontrado el sobre, pero sí imágenes de él, que Aldama recibió de uno de sus socios, Luis Alberto Escolano. El sobre, que pueden ver en nuestra web, tiene un membrete con el logo de PDVSA, la petrolera venezolana, y también del gobierno del país. El remitente es el ministro del petróleo venezolano y el destinatario, la propia Delcy Rodríguez. Aldama dice que tiene el sobre, pero ¿miente o dice la verdad? ¿Qué hay realmente en el sobre? ¿Compromete a Sánchez? Son las incógnitas que nos deja el caso, que ya veremos si se van resolviendo o no. Hoy, por cierto, dentro del caso hidrocarburos, el juez Pedraz ha imputado a Carmen Pano, la testigo que aseguró aquí en The Objective haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE. Junto a la empresaria, el magistrado ha citado a declarar a otras 16 personas investigadas, entre las que también está la hija de Pano. Quienes no acudirán de momento son Aldama o Claudio Rivas, considerados los cabecillas de una trama acusada de defraudar cerca de 200 millones de euros en el IVA de los carburantes. Bueno, por lo demás, este jueves ha sido el primer día en el que han quedado sin efecto muchas de las ayudas al transporte o la subida de las pensiones que el gobierno fue incapaz de sacar adelante este miércoles en el Congreso. La primera reacción ha sido de los sindicatos, que han anunciado movilizaciones. UGT y comisiones obreras saldrán a la calle el próximo domingo 2 de febrero para protestar por la derogación de ese decreto ómnibus. Protestas contra la oposición, más que contra un gobierno que sigue sin decir qué va a hacer al respecto. Algunas autonomías han mantenido las ayudas al transporte, a la espera de que se aclare la situación. Pero de momento, Sánchez se limita a atacar a PP y Junts. De verdad, aquellos partidos políticos que ayer votaron en contra, porque fíjese, se podrían haber abstenido. Sus ciudadanos, los que confiaron en ellos en las últimas elecciones, les votaron para que no se revalorizaran las pensiones, para que se bloqueara el transporte público, para que no llegaran las ayudas de la DANA a los municipios afectados. Pues en el PP hoy tratan de explicar cómo pueden su voto en contra de las ayudas. Feijóo acusa al gobierno de mezclar temas y usar a los pensionistas como rehenes. El gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados. La posición del Partido Popular es muy clara. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí a el bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Y sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas. Los populares, al igual que Junts, aseguran, pese a votar en contra, que están a favor de la revalorización de las pensiones. Puigdemont hoy, al igual que Feijóo, pide al gobierno un decreto único para les pensions i les ajudes al transporte. Avui mateix presenten les mateixes mesures de les pensions i del transport públic amb les que estem d'acord i els hi aprovem ara mateix. Estaremos pendientes a ver qué pasa. Y 3 personas han sido detenidas en el puerto de Algeciras con el portátil de la abogada del novio de Ayuso, la colaboradora de The Objective, Guadalupe Sánchez. Se dirigían a Marruecos, supuestamente a vender el material. Son 2 mujeres y un hombre que cuentan con antecedentes por robo en la provincia de Alicante. En el momento de la detención, no solo tenían el ordenador robado a la letrada, sino distintos equipos electrónicos, también robados, lo que daría a entender que la causa fue la delincuencia común. Para terminar, tenemos que hablar de Carla Sofía Gascón. La actriz española ha sido nominada al Oscar como Mejor Actriz en Emilia Pérez, un musical que se ha destapado como favorito este año con hasta 13 nominaciones, entre ellas las de Mejor Película. La española hace historia al ser la primera actriz trans nominada a esta estatuilla. Carla Sofía Gascón sería así la segunda española en ganar un Oscar.
La primera fue Penélope Cruz, en 2009. Ambas comparten, curiosamente, el lugar de nacimiento, el municipio madrileño de Alcobendas. Además de Emilia Pérez, para la gala del próximo 3 de marzo parten también como favoritas The Brutalist y Wicked, que cuentan con 10 nominaciones cada uno. Es todo por hoy. Tienes estas y otras noticias en nuestra web, en theobjective.com.